6 maneras de agradar a los demás. Primero, haga esto y será bienvenido en todas partes. Seguramente te has encontrado en situaciones en las que te cuesta mucho desenvolverte y mostrar tu mejor faceta. Tal vez es porque te sientes incómodo en el ambiente, porque no conoces a nadie y no sabes qué decir o hacer para poder agradarles. En esos momentos se te vienen a la mente miles de respuestas a la única pregunta que más te agobia: ¿cómo ser una persona interesante, encantadora y carismática? Muchos de nosotros podemos tener ideas creativas o comentarios inteligentes o agudos, o tan solo puedes quedarte, escuchar y aprovechar una oportunidad para poder encajar en el grupo. Dale Carnegie nos da la solución a este pequeño inconveniente. Es interesarte auténticamente en los demás. ¿Qué quiere decir? Que dejemos de pensar en nosotros mismos y buscar una conversación que le agrade a la otra persona también. Un claro ejemplo sencillo es el denominado mejor amigo del hombre. Si paseas por la calle, puedes observar que en este caso el perro, con tan solo mover la cola o acercarse a ti, se gana tu afecto sin tener que hacer algo a cambio. En cambio, las personas solo se interesan en sí mismas. Un estudio en la compañía telefónica de Estados Unidos reveló que más de 500 conversaciones, la única palabra que se repite es el yo. Si queremos amigos verdaderos y sinceros, debemos interesarnos sinceramente por los demás, ser empáticos y altruistas, contestar una llamada con el entusiasmo que la otra persona quiere recibir. En los negocios sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Si la compañía se interesa realmente por las personas, por sus propios clientes, crea fidelización y atracción a nuevas. El psicólogo vienés Adler nos dice de que el individuo que no se interese por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De estos individuos surgen los fracasos humanos. A continuación, le doy el pase a mi compañera. Bueno, mi nombre es Miluz Oviedo y el segundo tema que me tocó exponer es una manera sencilla de causar una buena impresión. Y quería empezar esta exposición leyendo un poquito de una frase que nos menciona en el libro, que dice así: la acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos, y si se regula la acción que está bajo control más directo de la voluntad, podemos regular el sentimiento que no lo está. William James. Esta frase para mí nos quiere decir que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa si es que hemos tenido un mal día o no, nosotros tenemos la capacidad o el poder decidir cambiar ese día simplemente con una sonrisa. Las demás personas no pueden darse por enterado que nosotros no la hemos pasado bien o que hemos tenido un mal día. Nosotros lo único que deberíamos compartir con todos es felicidad y transmitirles una sonrisa. Y básicamente de eso se trata el segundo punto, de poder transmitir una sonrisa. Dale Carnegie nos dice que no importa qué es lo que tenemos puesto, si es de valor o no, eso no importa. Lo más importante es la expresión que tengamos en el rostro, porque así vamos a transmitir a las demás personas felicidad. Y con esta sonrisa vamos a poder decir muchas cosas, como por ejemplo, me alegro de ver a esta persona, o esto me gusta. Y así podemos cambiarle la vida a una persona, y no solo a una persona, a muchas personas, y podemos hacer que estas personas les agrade nuestra forma de actuar y ellos quieran imitar esa forma de actuar y puedan hacerlo y seguir transmitiendo esa felicidad. La gente que trabaja
tiende a hacer mucho mejor las cosas y eso está básicamente comprobado. Por ejemplo, en la enseñanza es mucho mejor transmitir a un niño este, con impulsos, con motivarlo con impulsos para que él pueda aprender, que con un castigo. Él no, sí estará asustado por un castigo, pero él no va a aprender nada. Más bien con el estímulo va a hacer que ese niño le guste y quiera seguir aprendiendo. En una sonrisa puede haber mucho más información que en un gesto o en una palabra. Y finalmente, el autor nos anima a disfrutar cada momento, como cuando nos encontramos con la gente, para que así esa persona quiera pasar más tiempo con nosotros. Y, y a las personas que lleguen a ti con quejas o con problemas, hay que atenderlas siempre con una buena actitud y una sonrisa. Muchas gracias. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Ok, punto 3 o paso número 3. Si usted no hace esto, va a pasarlo mal. Dale Carnegie nos cuenta la historia de Jim Farley, un muchacho de 16 años que poseía un humor muy talante y tenía la capacidad de recordar nombres ajenos de una pila de personas. Ello ayudó a que se abriera paso en el ámbito político. A pasar los años, Jim Farley, antes de los 46, llegó a obtener 4 grados honorarios de 4 diferentes universidades, a pesar de no haber tenido estudios. Jim Farley, en el ámbito político, trabajó con Franklin Roosevelt. Antes de comenzar la campaña para Roosevelt, decidió viajar a cada ciudad para compartir un momento o convivir con los pobladores, para que al final pidiera la lista de cada ciudad con todos los nombres de sus pobladores, para después mandarles una carta a cada persona de cada ciudad con su respectivo nombre, dirigiéndose a ellos como querido o querida. Este gesto astuto ayudó a conseguir varios partidarios para la campaña de Roosevelt y llegar a la Casa Blanca. Es en ese momento que Jim Farley se da cuenta que el hombre se interesa más por su propio nombre que el de los demás, tal como los casos que nos cuenta Dale Carnegie, que son los de Benton Love, que decía que el modo de calidez es recordar los nombres de sus clientes. El que no recordaba los nombres de sus clientes no recordaba una gran parte importante de su trabajo. O el caso de Karen Kirsch, una trabajadora de la aerolínea TYA, que trataba de recordar los nombres de las personas a las que atendía para que cuando regresasen a tomar la línea, ella los atendiera con su propio nombre, y así ayudó a que la persona se sintiera más cómoda y volvieran a tomar la línea de la TYA. O el caso de Andrew Carnegie, que se dio cuenta que nombrar algo en nombre de la otra persona o en honor a ella daba grandes beneficios. Entonces, podemos decir como conclusión, y compartiendo la de Dale Carnegie, que recuerde que, como regla 3, que recuerde que para toda persona su nombre es el cántico o el sonido más bonito e importante. Yo les voy a hablar sobre la parte número 4, que nos indica fácil manera de convertirse en un buen conversador. ¿Cómo podemos lograr esto? Primero les voy a empezar contando unas historias. Por ejemplo, tenemos un campo de bridge. El señor Carnegie no sabía nada sobre esto, pero igual fue por complacer a sus amigos. En este se encontró a una señora que lo había reconocido porque él había tenido viajes sumamente lujosos y famosos en Europa. La señora, al sentarse con él en el sillón, le contó que había ido a África. Al señor le interesó demasiado esto. Le empezó a contar del Argel y la señora empezó a contarle sobre los viajes, los animales y todo. Esto durante 45 minutos, y al finalizar la conversación le dijo que estaba muy agradecida y que se había convertido en un oyente interesado del señor Cambridge. ¿Cómo podemos lograr esto? Muy fácilmente. Para la siguiente historia les voy a contar sobre el señor Cambridge, que había ido a una cena de un editor muy famoso en Nueva York. Este editor había invitado a su amigo famoso, que también era un botánico. El señor Cambridge nunca había hablado con un botánico y no sabía nada sobre botánica, pero el señor le empezó a contar. Lo único que atinó y recordó del señor Carnegie era de que tenía un huerto interior. El señor botánico le empezó a decir todo lo que sabía sobre botánica y sobre cómo podía cuidar esto.
¿Cómo logró hacer esto? El señor botánico al final le dijo que era un conversador inteligente. ¿Cómo es que él había logrado ser un conversador inteligente si no sabía nada sobre esto? Como es en la anterior historia, podemos lograr que hay dos cosas en común. Y por el primero voy a citar uno, que dice: pocos seres humanos se libran de la implícita adulación que hay en un oyente absorto. Esto es lo que había demostrado el señor Cambridge. Había sido ser un oyente absorto, un oyente que le interesaba de lo que estaban hablándole. Y para la segunda, que viene para el siguiente tema, es: no hay misterios en una conversación feliz de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. ¿Cómo es tanta lisonja? Nada encierra tanta energía que sentirte escuchado. ¿Cómo podemos denotarlo? Acá voy a contarles el caso de los clientes o de los empleados. Hay un cliente que mayormente llama cada cierto tiempo a decir y quejarse de su línea telefónica. Para esto los empleados ya no sabían qué más decirle, pero lo llamaron al francotirador, al mejor de todos. Este logró tener 4 citas pactadas con el señor. La primera y la tercera no hablaron más que de otras cosas que no era el asunto telefónico. A la cuarta el señor se convirtió en su amigo y ya pudieron hablar sobre el asunto telefónico, en el cual terminó solucionado, y el señor muy amenamente lo invitó a una asociación, la Asociación de Fundadores para Telefónicos Abonados. Hasta ahora solo pertenecen 2, pero usted puede imaginar quiénes son. Después tenemos otra historia: el cliente, la empleada y la gerenta. ¿Cómo puede ser esta historia? Pues una cliente estaba muy enojada porque le habían vendido un producto fallado, pero era en liquidación. La empleada le dijo de que este producto ya no podía ser de venta porque lo había comprado en liquidación. La señora, muy furiosa, ya no pensaba no volver nunca más a la tienda, pero la gerenta le explicó cómo habían sido las cosas y de que sí, tal vez sí no podía hacerse el cambio, pero podrían arreglarlo, o podrían, porque no se trataba de vender mercadería fallada, solamente se tenía que deshacerse de la mercadería, pero no así. Después tenemos a una madre con su hijo. Su hijo le agradece demasiado por el amor que le muestra. Y le dije: ¿cómo que le muestra el amor? ¿Cómo sabes que te amo tanto? Es porque tú siempre me escuchas cuando estás haciendo algo. Dejas de hacer todo por escucharme. Eso me demuestra que me amas demasiado. En estos 3 pueden notar que son oyentes interesados y oyentes que prestan atención y empatía hacia el siguiente cliente, lo que hace de que sean muy buenos para su negocio. Para eso tenemos 3 famosos: Edward Book, Isaac Marcosson y Abraham Lincoln. Estos 3 que pueden tener en común es que en un momento determinado ellos decidieron ser escuchados. No sabían qué más hacer. Entre estos 2, Abraham Lincoln está en plena guerra civil y no sabía cómo resolver la guerra civil, si liberar a los esclavos o no. Después de tener una cita con su amigo, desfogó todo lo que tenía. Su amigo no le dijo absolutamente nada, pero él ya sabía qué hacer, solamente porque logró escucharse a él mismo. Igual Edward Book escuchaba a muchas personas y solamente les oía y era el invitado predilecto porque sabía a los famosos oírlos. Isaac Marcosson fue un entrevistador de muchos famosos, y lo que los famosos le decían era que preferían buenos oyentes a buenos conversadores. Y no solamente los famosos prefieren eso, también las personas normales, tú, yo, la persona a tu costado, o tal vez la otra persona, prefiere esto. ¿Por qué es que preferimos esto? Después lo voy a explicar. Para esto tenemos: si ustedes no quieren ser buenos conversadores o buenos oyentes, tenemos una receta exacta para cómo no hacerlo, cosas que no debemos hacer para no ser esto. Entonces, jamás escuchemos mientras hablan los demás. Si tú no quieres ser un buen conversador, no debes escuchar a los demás. Si se te ocurre una idea ahí mismo, tú debes interrumpirlo, no lo dejes terminar. ¿Por qué ha de perder el tiempo escuchando una charla estúpida? Todas estas personas que cumplen esos requisitos y no dejan de ser otras personas más que majaderos. Majaderos de su propio egoísmo, embriagados de su propio yo, ebrios por la idea de su propio egocentrismo. Para no ser estas personas y no caer en eso, nosotros debemos recordar que la persona con quien hablamos estamos preocupados en sus problemas y en sí mismos que en nuestros problemas y en nosotros mismos. Si nosotros queremos conversar con alguien, debemos estar preparados para escucharlos. A lo que viene la 4ª regla: sea un buen oyente, aliente a los demás a hablar de sí mismos. Eso sería todo. En esta oportunidad yo les voy a explicar de cómo interesar a la gente. Es el tema que me ha tocado. Para saber este tema o para comprender este tema, yo les quiero dar una frasecita que es muy importante, que dice: el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son. ¿Qué quiere decir con esta frase? Que, digamos, cuando tú vas a empezar a hablar con una persona que, digamos, no conoces o no frecuentas mucho, lo que tú tienes que hacer para llevar una buena conversación con esta persona es hablarle sobre las cosas que le gustan, para que puedan congeniar y sea más fluida la conversación y en ciertos casos lograr algún interés que tú quieres. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que puedo poner: digamos que Juan es un empresario, tiene una empresa que gana hartos millones de dólares y solo lo que le importa a él es el ingreso económico de su empresa. Y Pedro, que busca un trabajo en su empresa, quiere entrar en ella. Pero Pedro, como es muy astuto, investiga a este empresario y lo que le importa, y averigua que lo que le importa más es generar ingresos. Es lo único que le importa en su empresa. Entonces, Pedro saca una cita para su oficina y habla con este gerente. Pero Pedro no es
no va de frente al empresario y decirle, quiero un empleo o vengo a buscar trabajo, sino lo que entra y lo primero que dice es, buenos días gerente o empresario, tengo una idea de cómo le puedo hacer ganar más dinero. Y es ahí donde el empresario dice, lo que él quiere es hacerme más dinero y lo que a él le interesa es generar ingresos. Entonces es ahí donde le escucha y le da una oportunidad. Y pues el que va a buscar trabajo ya le empieza a explicar pasos por pasos y el cómo va a generar dinero. Y en pocos días el gerente lo llama y lo contrata. Esa es una forma de cómo quedar bien ante el público y llevar una conversación fluida. Y en ciertos casos, recibir un interés tuyo que quieres, ¿no? Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a exponer el sexto tema que dice cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente. Existen diferentes reglas de suma importancia para una buena conducta de dichas personas, que se trate bien a las otras personas para que se sienta importante. Es decir, según varios autores nos vienen relatando, que dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano. Otro es que el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado, ¿no? Esto que nos lleva que cada persona necesita ser apreciado, ser valorado en el trabajo que se viene desarrollando para un buen desempeño del mismo, ¿no? Otro es que existen diferentes reglas o principios que debemos guiarnos, en el cual nos vienen enseñando diferentes filósofos, diferentes religiones, autores, ¿no? ¿Cuál debemos obedecerla? La cual dice que haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga, ¿no? Otros, demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. Eso quiere decir, trátale bien o valora su trabajo del dicho trabajador. ¿Para qué? Para que obtengas un buen desarrollo o un buen desempeño en dicho trabajo. Existen pequeñas frases de cortesía tan insignificantes que sirven para motivar a las personas, y esto refleja una buena conducta o una buena educación que uno tiene, ¿no? Que esto puede ser: lamento molestarlo, quiere hacerme el favor, tendría usted la bondad, ¿no? O tendrá usted la gentileza, o dar un simple gracias que no afecta a nadie. Eso demostrando una buena educación que uno tiene, ¿no? También existen principios importantes a la apreciación de la persona o la valoración misma de la persona, ¿no? Dándole la importancia de él mismo para dicho trabajo, o decirle que es importante, sin esa persona no sería nada, ¿no? La empresa. O dar apreciación de las pequeñas e insignificantes cosas, ¿no? Que desempeñan, ya sea de la pequeña a la más grande, del pequeño al más grande cargo desempeñado, darle valor, una importancia, ¿no? Así podrán desarrollar más sus habilidades, ¿no? Háblales a las personas de ellas mismas y te escucharán durante horas. Esto para darle valor agregado a su trabajo, ¿no? Acá tenemos las 6 reglas importantes para poder agradar a los demás. La primera es interésese sinceramente por los demás, ¿no? La segunda es sonría. La tercera, para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante. Para la tercera, sea un buen oyente, anímese a los demás a que hablen de sí mismo, ¿no? La quinta tenemos, hable siempre de lo que le interese a los demás. Y la sexta, y no menos importante, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente, de corazón, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Gracias, Miss. Esto sería toda la exposición.